Bueno, vamos a comenzar entonces, hacemos como hago siempre, ¿sí? Yo hablo un poquito ahora al comienzo y después quien quiera hacer un aporte y decir alguna cosita pueden abrir los micrófonos y colaboramos todos juntos en este cierre del grupo de estudio. Yo siempre arranco por el lado de las definiciones, me gusta así como analizar las palabras, entender qué estamos diciendo cuando decimos las cosas. En el caso del deseo o la palabra deseo, nuestra palabra en castellano viene como muchas palabras del castellano del latín, ¿sí? Entonces, el origen etimológico de la palabra deseo es del latín y es decidium, que se refiere más a lo erótico, lujurioso, ¿sí? Tiene como esa connotación, como sexual, decidium. Tiene que ver con... Hay muchas formas de definir deseo, ¿no? Si ustedes lo buscan en un diccionario, por lo general es algo que tiene que ver con un impulso, es una especie como de motor, ¿no? Algo que genera movimiento, es el deseo. El otro día cuando estuvimos en nuestra charla en vivo aquí en Mar del Plata, Chaitanya Lila, que es una devota de la congregación, ella es licenciada en psicología, y ella explicaba que en psicología el deseo es bueno, ¿sí? El concepto de deseo es necesario, tiene que haber deseo porque la entidad viviente tiene que impulsarse de alguna forma, tiene que proyectarse hacia adelante de alguna forma. Cuando se pierde el deseo es que la persona se estanca, se queda como fija en un lugar y ya no está creando, ya no está como proyectando, ya no está como yendo hacia adelante, se estanca. Cuando a la entidad viviente o a la persona le falta el deseo, emocional y psicológicamente es malo. Entonces podemos ver que hay, porque por lo general lo definimos negativamente el deseo, ¿no? Decimos que si hablamos de deseo a priori como que se busca evitar el deseo, porque el deseo también está asociado como etimológicamente, esta palabra del latín, a la cuestión lujuriosa, la cuestión sexual, la cuestión erótica, tiene que ver con la ansiedad, con la ambición, con el apetito, con la pasión, ¿no? Que son todas cosas que si uno practica yoga o tiene algún tipo de ejercicio espiritual, no son como muy favorables, no son, digamos, situaciones o cualidades que el yogi o el espiritualista intenta evitar. Pero hay otro costado del deseo, ¿no? Que tiene que ver con la aspiración, tiene que ver con el interés, tiene que ver con el anhelo, la intención, y como nos explicaba Chaitanya Lila, ¿no? Eso es positivo, porque eso moviliza, ¿no? Eso impulsa, eso permite que la persona tenga un motor, tenga, digamos, un objetivo en su vida. Y eso es bueno, eso es muy positivo. Entonces, nuestra tradición espiritual también entiende el deseo, digamos, con esa dualidad. Hay un deseo que es malo, digamos, degrada, pero después hay un deseo que es bueno, que eleva. Lo que tiene que hacer el trascendentalista, el devoto, el espiritualista, es generar o desarrollar el discernimiento, ¿no? El uso, digamos, racional, analítico, inteligente, de poder darse cuenta en cuál de esos dos deseos situarse, ¿no? Si tomar el camino del deseo que degrada o tomar el camino del deseo que eleva. Ese es el, digamos, la experticia que tiene que adquirir el yogi, que tiene que adquirir el espiritualista, ¿no? No negar el deseo, porque como explicaba Chaitanya Lila, negar el deseo también es negar esta necesidad que tenemos para avanzar, para crear, para proyectar. Pero tenemos que tener cuidado a qué tipo de deseo nos vamos a adherir, porque si nos adherimos o nos influenciamos por un deseo, digamos, negativo, entonces mi vida espiritual o mi búsqueda de lo trascendente se va a ver afectado. Eh, Básicamente la palabra que se usa en sánscrito para definir deseo es la palabra kama, ¿sí? Y volviendo a esto que dije antes, si ustedes hacen una búsqueda rápida de esa palabra en nuestros textos, ¿no? El Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, en el grueso, en un porcentaje mayor, siempre esa palabra va a estar, digamos, con una connotación negativa, ¿sí? Este deseo, este kama, siempre va a ser como negativo. Y de hecho, Prabhupada muchas veces lo traduce directamente como lujuria, ni siquiera traduce la palabra kama como deseo, sino que
directamente traduce la palabra kama como lujuria, como dando más a entender que es, digamos, el deseo malo o el deseo negativo. Y siempre va a estar, en este caso negativo, siempre va a estar asociado con lo sexual, con lo erótico, con el disfrute sensorial, ¿sí? Pero también es interesante porque en nuestras escrituras este kama, esta lujuria, no está, digamos, exclusivamente adherido a lo sexual, a lo erótico, sino que esta lujuria se puede dar en muchos ámbitos. Y en este sentido más amplio, este deseo o esta lujuria en realidad lo que es un apego desmedido, ¿sí? Un apego desorbitante por algo, que puede ser el sexo, pero también puede ser la comida, puede ser el trabajo, puede ser cosas más sutiles como por ejemplo el reconocimiento, la fama, el prestigio, ¿sí? Todo eso puede ser kama también. O sea, yo puedo estar deseoso o puedo estar lujurioso, no solo por vida sexual, sino también por que me reconozcan, que me feliciten. Puedo estar lujurioso por acumular dinero, puedo estar lujurioso por comer de más, ¿sí? O sea, hay muchas formas, nuestras escrituras explican que hay muchas formas en que se manifiesta este kama, este deseo o esta lujuria, no solo en lo, digamos, erótico, sino también en ámbitos que pueden ser laborales, familiares, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en última instancia, cuando hablamos de deseo o kama en el contexto védico, estamos hablando de algún tipo de apego desmedido. O sea, no es un apego sano, natural, o sea, es un apego que genera un vicio, que genera una adicción, que genera una enfermedad, ¿sí? Que degrada de alguna forma. Y en esta dualidad de, digamos, positivo-negativo, es interesante también el planteo de que, por ejemplo, Kama aparece como una puerta al infierno, ¿no? Así Krishna la describe en el Bhagavad Gita, en el texto 21 del capítulo 16, ¿sí? En el 16-21 del Bhagavad Gita, Krishna menciona que hay tres puertas al infierno. Una es Kama, el deseo, otro es Krodha, la ira, y otra es Lobha, la codicia. Son las tres puertas al infierno, dice Krishna. Entonces, claramente ahí está negativizado el tema del deseo, ¿sí? Krishna dice que es una puerta al infierno y también, como si faltara algún tipo de agregado, le agrega que degrada el alma, ¿sí? El deseo degrada el alma, 16-21 del Bhagavad Gita. Pero en nuestras escrituras también aparece, hay algo llamado Purushartha, los Purusharthas, que son las cuatro metas básicas que tiene la humanidad, el ser humano. Y Kama es una de esas metas. El disfrute es una necesidad, es algo que el ser humano busca en su vida. Entonces ahí sería, digamos, casi como positivo, ¿sí? Acá nos está hablando de que el deseo o el disfrute nos va a llevar al infierno, sino que es algo, digamos, casi necesario para la vida humana. Los Purusharthas son cuatro como pilares, cuatro objetivos fundamentales de la humanidad. Dharma, religión, o sea, tener algún tipo de norte o de compás moral. Artha, que es el bienestar económico, o sea, el dinero. El dinero es necesario para que la sociedad avance. Moksha, liberación, ¿sí? Que ese sería como el objetivo final de la vida humana, alcanzar algún tipo de emancipación. Y el cuarto es Kama, disfrute. El ser humano necesita algún tipo de placer. No puede vivir sufriendo constantemente, no puede vivir en dolor, no puede vivir penando, no puede vivir constantemente en austeridades. En algún momento necesita disfrutar el ser humano. Entonces se requiere de Kama en algún momento, algún tipo de placer, ¿sí? Es indispensable para la vida humana. Entonces ahí también vemos esta dualidad, ¿no? Por un lado es necesario el disfrute para el ser humano, pero por otro lado ese mismo disfrute me puede llevar al infierno, puede degradarme el alma. Entonces acá otra vez vemos que hay como un equilibrio que hay que lograr con este deseo. Es como un juego sutil, es como un doble filo que hay con esto del kama o del deseo. Se necesita en la vida humana, ¿no? Se necesita psicológicamente, se necesita emocionalmente, se necesita alcanzar algún tipo de placer o disfrute en la vida, pero si nos vamos
si nos pasamos de rosca, si nos vamos de mambo, si le damos desmedidamente al disfrute, entonces eso me termina degradando, me termina bajando la conciencia en vez de elevar la conciencia. Y después vemos que Krishna también se manifiesta como este deseo positivo. Hay varias instancias en donde Krishna habla acerca de este kama o de este deseo sensorial, pero lo habla desde una posición, digamos, divina. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita 7.11, en el Bhagavad Gita 7.11, cuando Krishna hace enumeraciones de qué cosas es él, ¿no? En qué cosas él se manifiesta, una de las cosas que él dice que él es el sexo que no va en contra de las reglas y regulaciones de las disposiciones védicas. Entonces el sexo claramente es disfrute sensorial, pero Krishna dice que hay un sexo que no rompe con las disposiciones védicas, o sea que hay un sexo que no es, digamos, mundano, sino que es espiritual, ¿no? Y él dice, yo soy ese tipo de sexo, yo soy ese tipo de disfrute. Ese es el 7.11 del Bhagavad Gita. Y después Krishna lo vuelve a confirmar más adelante, él en el 10.28, en el capítulo 10, texto 28, él dice que es él, que Krishna, él es Kandarpa, que él es la procreación. Entonces, vemos en el Bhagavad Gita en dos instancias donde Krishna nos explica que hay, digamos, un costado positivo hasta trascendental a esta cuestión del deseo, ¿sí? Donde la procreación, donde el sexo, siempre y cuando no rompa con ninguna de las disposiciones védicas, siempre y cuando no vaya en contra de los mandamientos de Dios, eso es positivo, es espiritual. Y después, de hecho, hay un avatar de Krishna que tiene que ver con el deseo, es Kamadeva. Kamadeva es una forma del Señor que es básicamente el Cupido de los Vedas. ¿Sí? ¿Conocen el concepto de Cupido, ese angelito que va disparando flechas y enamora a la gente? Bueno, esa imagen de un ser alado que dispara flechas y enamora a la gente viene de los Vedas. Esa es la forma de Kamadeva. Si ustedes buscan imágenes de Kamadeva, es literalmente eso. Él está volando arriba siempre está arriba montado de un lorito. Y es un avatar, es una manifestación de Krishna. Es Krishna como Kamadeva se puede traducir como el dios del amor. Krishna como el dios del amor. Y literalmente dispara flechas enamorando a las personas, haciendo las parejas en el mundo material. De hecho, este avatar, esta manifestación de Krishna, aparece en el Gayatri Mantra, en el 7º verso del Gayatri, se lo menciona a Kamadeva, a Krishna como el dios del amor. Entonces acá otra vez vemos, digamos, el lado positivo del deseo. Y esto es un poco el resumen que yo he hecho de todo lo que se ha ido publicando a lo largo del mes, porque lo que hemos visto es como campanas de dos lados, ¿no? Hemos leído versos o hemos leído citas donde se habla muy mal del deseo, ¿no? Como que hay que evitarlo, hay que anular el deseo, hay que huir del deseo. Pero después hemos leído versos y citas donde Chaitanya Mahaprabhu tiene deseos o Krishna manifiesta deseos, ¿no? Y son deseos espirituales, trascendentales. Entonces es algo interesante esta cuestión del deseo que parecería ser como una paradoja. Las paradojas son como aparentes contradicciones, ¿no? Hay una misma cosa, parecería ser dos al mismo tiempo, y las paradojas nos obligan como a estudiar más, a investigar más, a indagar más. Y en esta indagación podemos llegar quizás a esta conclusión, que el deseo per se no es malo, no es que el deseo en sí mismo es malo. El problema es que vamos a desear. ¿Vamos a desear cosas que nos acercan a Dios o vamos a desear cosas que nos alejan a Dios? Si deseamos cosas que nos acercan a Dios, el deseo en última instancia es bueno, es un deseo espiritual. Pero si deseamos cosas que nos alejan de Dios, entonces en ese caso el deseo es malo. Es un deseo que nos degrada. En vez de elevarnos, nos degrada. Y ese fue un poco mis realizaciones con el tema de estudio de este mes, ¿no? Porque hay como voces a favor, voces en contra, y si uno analiza un poquito más en profundidad nuestras escrituras, encontramos de los dos bandos.
Encontramos versos donde se habla muy mal del deseo y la recomendación es no tener deseos, la recomendación es evitar cualquier tipo de estímulo que nos genere cualquier tipo de deseo. Pero por otro lado, después encontramos versos donde se nos recomienda desear el amor de Krishna, se nos recomienda desear estar con los devotos, se nos recomienda desear estar con el Señor, en presencia del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Hay que desear o no hay que desear? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Y bueno, un poco la conclusión a la que llego yo es, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Esa es básicamente la conclusión. Hay deseos que nos permiten un yoga, nos permiten una conexión con Dios, pero hay deseos que generan a-yoga, que generan separación con Dios. Y entonces, en última instancia, como hemos estudiado algunos meses atrás con el tema de la inteligencia, como devotos tenemos que desarrollar la inteligencia espiritual necesaria para poder discernir entre aquello que me ayuda a estar más cerca de lo espiritual, aceptable, a eso es aceptable, y aquello que en todo caso, nos impide o nos aleja de lo espiritual. Y eso es lo no recomendable. Ese tipo de deseo es el que habría que evitar, no el otro, no el deseo de estar con Dios, no el deseo de hacer servicio. Esos deseos tienen que fomentarse. Lo que hay que evitar es el deseo de separarse del Ser Supremo de Krishna. Así que bueno, esa es mi humilde realización de este mes. No sé si algunos devotos quisieran tomar la palabra y hacer algún otro agregado. Hari Kirtan, adelante, Prabhuji. Mis reverencias, ¿cómo va? De Krishna, reverencias a todos, a todas. Hari Bolo. Haribol. Bueno, gracias Prabhu por el servicio, por la introducción también. Sí, coincido completamente, ¿no? Esta idea de que no son las cosas, sino lo que haces con esas cosas, o no son los sentimientos, sino para qué usás esos sentimientos, que en realidad todo se resume en el estado de conciencia que logramos desarrollar en la utilización de los recursos, digamos, ¿no? Y con el deseo, mientras te escuchaba acá, revisaba la Bhagavad Gita y como que hasta se puede ir un paso más, ¿no? ¿En cuál sentido? Que incluso pareciera que ese deseo es la naturaleza del alma, ¿sí? El deseo por Krishna, por ese amor por Krishna, es la naturaleza del alma. Acá dice Prabhupada en un significado del 337, dice que la entidad viviente, cuando se pone en contacto con la creación material, el eterno amor por Krishna, en contacto con la pasión, se convierte en lujuria, en este kama que vos decías, ¿no? Entonces es súper interesante porque el deseo incluso es más que entonces decir, bueno, ¿cómo utilizo las cosas que tengo en favor de Krishna? El deseo es la naturaleza del alma de amor por Krishna. Es decir, el amor por Krishna en contacto con la pasión, ahí se convierte en lujuria, ¿no? En lujuria, bueno, esto que estamos hablando. Ahí se convierte en negativo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, pensaba en eso. Cómo la pasión, la modalidad por la que uno es atravesado, es decir, el estado de conciencia por el que uno es atravesado, hace que ese deseo se transgiverse, se pervierta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo pongamos en cosas materiales, ¿no? Pero pensaba en eso, ¿no? En un punto digo, bueno, está bien, es lo que estamos diciendo siempre, es decir, bueno, ¿cómo uso las cosas a favor de Krishna? Pero acá pensaba, digo, bueno, pero es más, es como la naturaleza del alma es desear a Krishna. Lo que pasa que cuando, bueno, llegamos a este lugar, ahí se pone un poquito turbia la situación. Nada, eso nomás, agregar eso. Muy bueno, Prabhu. Muchas gracias. Está bueno esto también de no tener en cuenta las modalidades, ¿no? Las gunas, ¿no? Que Krishna, ¿no? Se explica en el Bhagavad Gita que nosotros somos como títeres, ¿no? Y las gunas son como los hilos que mueven al títere, ¿no? Entonces, si estamos si estamos en la modalidad de la pasión, Raja Guna, entonces bueno, ahí ya está, ¿no? Ahí vemos cuál es el resultado de Raja Guna. Aparece este apego, este deseo desmedido. Y eso, bueno, obviamente no favorece
nuestra vida espiritual. Pero como explicaba también Hari Kirtan, encontramos que el deseo es natural, es ontológico para nosotros. Nosotros deseamos, es inevitable. Pero bueno, ahora tenemos que hacer el ejercicio yógico de desear lo correcto. No, lo correcto, el deseo correcto nos emancipa, el deseo incorrecto nos termina como encarcelando aún más. Así que bueno, gracias, Hare Krishna. Tenemos lindo laburo por delante, ¿no? Ahora empezar a ver qué cosas me separan de Dios y qué cosas me acercan a Dios. Un lindo trabajo. Prabhu Sergio, usted había levantado la mano también. Adelante. Sí, gracias, Ramón. Sí, también se habló en el grupo sobre el tema de la creación y la destrucción, ¿no?, de los universos. Y bueno, en este periodo en que se pasa de la destrucción a la creación, hay no puedo decir momento, un segundo, porque Krishna está liberado del tiempo, obviamente, ¿no? Pero me preguntaba, ¿qué lo lleva a hacer lo que hace? Es decir, está en las escrituras, se sabe, se explica por qué él, luego de destruir, vuelve a crear. No quiero decir que él tenga el deseo de crear, porque también está librado de eso. No quiero ponerle sentimientos humanos, obviamente. Sí. Pero no tengo otras herramientas con que explicarme. Cuando destruye todo y no hay nada más que él, se siente solo y entonces crea todo de nuevo. No creo que sea tampoco esto, pero entonces pregunto si habrá algo que despeje esta duda mía, ¿no? Si hay un deseo también de alguna manera, ¿no? Ya que hablamos de esto. Porque hablamos mucho de nosotros, pero lo dejamos ahí a Krishna un poco, No, está muy si bueno. se quiere solo, ¿no? Está muy bueno. A ver, bueno, ¿y él por qué hará lo que hace? ¿Habrá una respuesta por acá, tal vez? ¿O estoy totalmente descaminado? Por favor, corríjame, pregunta. No, está perfecto, está perfecto. Yo voy a decir algo muy chiquito, después le voy a dar la palabra a Krishna Lauliam, que yo sé que él está estudiando este tema, lo está estudiando. Entonces él lo tiene mucho más fresco. Pero es muy interesante, Prabhu Sergio, lo que usted dice. En realidad Krishna no crea, Krishna mantiene, que es el trabajo de la modalidad de la bondad. Vishnu. El Vishnu está a cargo de la guna, de la bondad, o sea que es el mantenimiento. El señor Brahma es el que crea, está influenciado por la pasión, y el señor Shiva es el que destruye, él está a cargo de la modalidad de tamas, de la ignorancia. Eso por un lado. Por otro lado, Krishna es Atmaram, él es autosatisfecho, o sea que él no necesita de nada para completarse. Nosotros a veces necesitamos cosas para sentirnos satisfechos. No sé si solo me pasa a mí, pero quizás les pase a ustedes también, que cada tanto uno tiene una necesidad, ¿no? Quiere algo en particular y dice, ahora sí, estoy bien, estoy lleno, estoy completo, hasta que pasan un par de minutos y después ya la mente se deposita en otra cosa y ya busca otro tipo de completud, si existe esa palabra. Pero eso no le pasa a Krishna. Krishna es Atmaram, significa que él es en su ser completo, absoluto, él no necesita nada, él ya tiene todo lo que necesita. Pero sí tiene un deseo, y el deseo es de relacionarse. Krishna tiene el deseo de relacionarse. Entonces, en ese deseo de relacionarse, él mismo se empieza a manifestar, se empieza a, digamos, como decía usted, Sergio, usando, digamos, una terminología humana, se empieza a duplicar, ¿sí? Lo que Prabhupada llama expandir. Entonces él se expande en Radharani, se expande en Balaram, y ahí ya empieza a tener sus primeros relacionamientos, ¿sí? Un relacionamiento con su forma creadora, con su impulso creador, que es Balaram, y después una relación con su potencia de amor, que es Radharani. Es para eso, es para establecer una relación. Pero no es que él crea en realidad, porque todo ha sido creado. Eso es algo también interesante en la cultura védica. No existe como un punto cero, sino que todo es, todo el tiempo. A veces las cosas son de forma inmanifiesta, que significan que no está, digamos, expuesto
Y a veces las cosas sí son manifiestas. Pero aunque las cosas sean inmanifiestas, no significa que sean inexistentes. ¿Se entiende esta diferencia? Algo puede estar inmanifiesto, pero puede igual existir. Esto me lo... Krishna Lauriam, te juro que ya te doy la palabra. Esto me lo explicó una vez Hanuma Prasad Swami con un ejemplo que se los comparto a ustedes ahora, porque yo le hice una pregunta sobre lo inmanifiesto, lo inexistente, porque es medio complejo a veces entender. Nosotros venimos como de otro lugar, venimos de una teología donde hay un punto cero y hay una creación, y después va a haber un punto final. Pero esto no existe en la cosmología védica, no es. Todo es, todo el tiempo. Nunca ha habido un no ser. Y Hanuma Prasad Swami, su santidad Hanuma Prasad Swami, él me lo explicó con un ejemplo. Entonces él me mostró la mano, él me puso la mano así delante de la cara y me dijo, ¿qué es esto? No, y yo miré y digo, es una mano. Y él me dijo, no, esto es un puño no manifiesto. La mano es un puño no manifiesto. Y viceversa, el puño es una mano no manifiesta. Tiene que haber una acción de que se manifieste el puño o se manifieste la mano. Porque si yo te muestro solo un aspecto, vos vas a ver solamente una parte de la realidad. La otra parte no manifiesta, no la ves. Pero existe, está el puño dentro de la mano y viceversa. Está la mano dentro del puño. Me pareció un ejemplo alucinante, o sea, bajó a tierra la filosofía de una forma increíble. Y así es con Krishna, en realidad. Todo es, todos existimos eternamente, solo que hay momentos donde estamos manifiestos, o sea, estamos, digamos, visibles, por así decirlo, y hay momentos donde no estamos manifiestos y estamos invisibles, pero seguimos estando. ¿Se entiende más o menos, Sergio, eso? Sí, muy bien, Prabhu, muchísimas gracias, sí, muy claro. Y ahora más claro te va a quedar con la presentación de Krishna Laulia Prabhu. Hare Krishna Santo. Gracias, Prabhu. Hari Hari. Yo creo que está clarísimo ya el concepto, está bien referido. Nosotros tendemos a evaluar todas las cuestiones a través del inicio y el fin de las cosas, porque nuestro acervo de vivencias nos indica que las cosas nacen y mueren en el mundo material. Y eso es porque lo analizamos con nuestros sentidos que son materiales. Lo que nos cuesta entender es la noción de eternidad. Entonces siempre hablamos de creación. La creación para nosotros implica un punto cero. Arjuna lo explicó bien. No existe un punto cero. El mundo espiritual existe siempre y el mundo espiritual es energía de Krishna, con lo cual es Krishna. Con lo cual no fue creado. No podemos hablar de que Krishna creó el mundo espiritual. Y esto es difícil de entender. Pero el mundo espiritual existe siempre, así como las manifestaciones de Krishna existen siempre, son eternas. Las expansiones de Krishna que habló Arjuna Saka no tuvieron un origen. Para nuestro entendimiento se explica que la primera expansión de Krishna es Balaram, pero son eternas, siempre existieron. Krishna siempre estuvo expandido, pero al mismo tiempo Krishna es uno. Y esa es la dificultad de abordar estos conceptos con nuestra inteligencia. Por eso Krishna dice en la Bhagavad Gita, Dadami Buddhiyogantam, yo doy la verdadera inteligencia para que ustedes puedan llegar a mí, ergo, entender. Y el mundo material también existe siempre, porque si bien Prabhupada dice que es temporal, porque a lo que él se refiere es que tiene un ciclo de vida, porque nace y muere. El mundo material tiene la duración de la vida de Brahma, pero está hablando de un universo. Lo que hay que entender es que al momento que se están destruyendo universos, también hay otros universos que no se están destruyendo, que están existiendo, y esto lo sabemos porque como cada universo tiene un Brahma, y que cada Brahma tiene su obligación en relación al universo,
y sabemos que existen Brahmas de diferentes edades porque lo dice el Srimad Bhagavatam. Y cada Brahma tiene diferentes características que no vienen al caso, pero lo importante acá es entender que si hay Brahmas con diferentes edades, significa que hay universos con diferentes tiempos. Con lo cual, como todos los universos tienen la misma duración, significa que hay universos que se aniquilan antes porque llegan al final. Y esos universos que son más jóvenes todavía no se aniquilaron, con lo cual todo el tiempo hay universos que están existiendo. Y eso es continuo, con lo cual está bien decir que el universo material es eterno, siempre existió, no tiene un origen. Entonces, en virtud de la pregunta que se hizo en el foro de que si Dios crea algo que no existe porque el alma tiene el deseo de disfrutar, en realidad el universo material siempre está presente. Y la verdad es que el alma, el deseo que tiene, y yendo al tema específico de deseo, es el deseo de disfrutar separado de Krishna. Entonces, para eso está el mundo material. Y luego, como bien dijeron Arjuna Saka y Hari Kirtan, el alma espiritual condicionada en realidad no tiene deseos legítimos, sino que son las gunas las que lo coaccionan, las que la condicionan, con lo cual, si yo deseo tener un auto, no es un deseo legítimo. Está coaccionado por las gunas, porque si yo tengo un cuerpo de animal, voy a desear otras cuestiones. No voy a desear tener un auto porque no tengo idea. Entonces, las modalidades, ese es un punto crucial para entender que nuestros deseos en el mundo material no son legítimos. El único deseo legítimo es disfrutar con Krishna o separado de Krishna. En el mundo material no son reales, por eso este punto hay que entenderlo, porque a veces uno cree que necesita o desea algo que no tiene que ver con nuestra propia naturaleza, sino que son cosas que son forzadas por la naturaleza material, por las tres modalidades. Entonces, ¿para qué atender a estas necesidades o deseos que no son legítimos, ¿no? Porque son forzados desde afuera? En el Bhagavad Gita se dice que el alma en el mundo material no actúa. Esto también es complejo de entender. Pero bueno, para no extenderme mucho, uno tiene que desarrollar el deseo legítimo de disfrutar con Krishna, de tener un rasa con Krishna, una relación con Krishna. Y el proceso que nosotros seguimos, el Bhakti Yoga, es el proceso más elevado, más puro, y es el que nos va a permitir restablecer esa rasa con Krishna, esa relación natural, esa relación verdadera. Y el deseo del alma espiritual es estar con Krishna y servir a Krishna. Ese es el verdadero deseo. Espero no haber enmarañado todo esto, que ya lo habían explicado perfecto. Muchas gracias, Prabhu. Impecable, impecable. Creo que se entendió perfecto. Y volvemos, ¿no? Hacemos circulito y volvemos a esta idea de que nos queda elegir entre servir a Dios o no servir a Dios. Esas son las únicas opciones que hay. Y el deseo de servir a Dios es bueno, el deseo de no servir a Dios es malo. Es como bastante sencillo si lo reducimos a eso, ¿no? Porque si me dejo llevar por la pasión, como explicaba Hari Kirtan, que es justamente esta energía, esta modalidad que me hace desear cosas, es como infinito, ¿no? Porque es el auto, es el título, es el sueldo, o sea, es una maraña de cosas que no se detiene nunca. Y cuando obtengo una cosa, automáticamente se me dispara el deseo de lo otro, o sea, nunca voy a estar satisfecho. La mente siempre está, sabemos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la mente. La mente vive en el pasado y vive en el futuro, nunca vive en el presente, ¿no? Está siempre recordando cosas del pasado o está proyectando a futuro, nunca está pudiendo vivir el ahora. Entonces, si me dejo llevar por esa maraña, no termina más, ¿no? Es como una red, un círculo vicioso. Y ahí, bueno, es el trabajo del yoga. El trabajo del yoga, ¿no? ¿Cuál es una definición de yoga? Es ecuanimidad. El yoga, ¿no? Genera como equilibrio, genera esta calma, esta tranquilidad. Y en relación a lo que decía
Krishna Lauriam, es en ese estado de yoga, en ese estado de ecuanimidad, de equilibrio, de calma y de tranquilidad, que voy a poder entender las cosas tal como son. Y voy a poder hacer este buddhi yoga, este ejercicio, ¿no?, de la inteligencia, para saber qué deseo me corresponde, cuál es mi legítimo deseo, cuál es el deseo bueno, deseo sano, y cuál es este deseo ilegítimo, este deseo malo, este deseo que me degrada. Y ahí está el trabajo nuestro. O sea, no digo que sea un trabajo fácil, pero es un trabajo propio del yoga, ¿no? Poder hacer ese uso analítico, racional, de saber qué es favorable y qué es desfavorable. Hari Kirtan, adelante, Prabhuji. Sí, una cosa que también me parece que es importante en relación a lo que mencionó Prabhu de Chaitanya Lila, de la charla que ella habló, la importancia de transferir el deseo y no querer suprimir el deseo material sin antes o paralelamente cultivar el deseo espiritual. Voy al punto de, bueno, esta analogía que me gusta usar siempre, ¿no? Cómo vaciar un vaso de aire, cómo le sacas el aire a un vaso, ¿no? Y no lo podés dar vuelta, el aire no se va a salir, haces así, no sale. La única manera de sacarle el aire es echarle agua. Entonces, al echarle agua, el aire solo sale. Es decir, que lo que uno tiene que hacer es empezar como a favorecer que ese deseo espiritual, que nosotros siempre usamos la frase del gusto superior, se manifieste. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas veces que pasa esto, ¿no? A mí me pasó también. Cuando vos agarrás Bhagavad Gita o lo empezás a leer a Prabhupada sin mucho, con un escaso acopio de conocimiento, como dice Rukmini Eak, ya le puso, como Prabhupada lo usa siempre, es Eak, escaso acopio de conocimiento, uno interpreta que ese deseo es negativo, que el deseo en sí mismo es negativo, ¿no? Y eso muchas veces genera apatía o genera como un estado incluso hasta depresivo. Por eso digo lo que mencionaba Chaitanya Lila, que es justamente es terapeuta y es psicóloga. Y que lo he visto, un poco me ha pasado a mí, también lo he visto en otros practicantes espirituales neófitos, que es como que empezás a dejar de hacer las cosas que te gustan. Entonces, dejás de estar con tus amigos porque son unos karmis, dejás de hacer música porque todo el mundo se droga, dejás de consumir drogas, dejás de ir a comer pizza porque el cocinero no es devoto, no te juntas con tu familia por cosas, etcétera, dejás de leer las cosas que te gustan y de pronto no estás haciendo nada, pero tampoco todavía se despertó esa raza o ese gusto por Krishna. Entonces, de pronto estás ahí en medio de una situación a veces un poco difícil en lo práctico, me refiero, ¿no? Entonces, como a veces está bueno, las personas que por ahí tenemos, aunque sea un poquito más de experiencia, hemos pasado por eso, también cuidar a las personas que se están acercando y aclarar mucho esta cuestión del deseo, ¿no? Y qué natural también, qué lindo y qué belleza o qué sensación tan plena es cuando el deseo espiritual va solo, vaciando. O sea, como cuando vos echas agua, el aire solo sale. Entonces, a medida que vos te vas a través de la asociación, a través de la lectura, a través del canto, se va limpiando el corazón, se va limpiando la mente, empezás a encontrar el gusto a estar con los devotos, a cantar el Mahamantra, a hacer cosas. Ya después es como que no tenés que reprimir nada. Claro. ¿Sí? Krishna lo dice, ¿no? No es necesaria la represión o dejar cosas, sino que empezás a hacer cosas que suplantan las otras cosas que hacías. El deseo espiritual gobierna sobre el deseo material cuando se empieza a desarrollar. Pero nada, yo hacía esa referencia como que no hay que suprimir el deseo material sin tener encendido, aunque sea un poquito, ese deseo espiritual, porque si no, a veces ahí es donde la práctica espiritual fracasa también, ¿no? Porque te sentís medio vacío, y esto que dice la psicología, ¿no? Que el deseo es lo que te mueve, y si vos no deseás materialmente y espiritualmente todavía no sentís ningún gusto, ahí se da un bache que me parece que es interesante estar
estar atentos a eso, ¿no? Eso nada más. Muy bueno, Prabhu. Sí, sí, súper importante. No, y es como usted dice, Prabhu. Sabemos que la represión, la censura no es buena para la vida espiritual. Tenemos que como que desarrollar. El otro día, bueno, de hecho, lo que explicaba al comienzo, ¿no? El domingo no hicimos el cierre porque el domingo tuvimos la oportunidad de ir al mediodía a Miramar, a participar de un encuentro, un retiro de yoga en Miramar. Hicimos un kirtan y hablamos un poco sobre la cultura del bhakti. Y una presentación que yo hice ese día fue el bhakti como yoga integral. A veces tenemos la idea del yoga integral como si fuera una disciplina, ¿no? No sé si han visto tipo anuncios o afiches, ¿no? Es como que se ofrece el yoga integral como si fuera una especie de estilo de yoga. El bhakti es el auténtico yoga integral, porque lo que busca el bhakti es reunir todo lo que vos haces en tu vida en servicio a Dios. O sea, tratamos de tener vidas holísticas, integrales, donde yo pueda tener familia, hijos, amigos, un negocio, hobby, amistades, en bhakti, en conciencia de Krishna. No, no es que ahora soy bhakti yogi y renuncio a la familia, renuncio a los hijos, renuncio al trabajo, renuncio a todo. No, no, yo voy a intentar ahora acoplar, unir todo eso en conciencia de Krishna. Entonces voy a estar con mi esposa en conciencia de Krishna, con mis hijos en conciencia de Krishna, en el trabajo en conciencia de Krishna, así sucesivamente. Y eso es yoga integral. Estamos integrando todo a nuestra práctica espiritual y viceversa. Estamos integrando nuestra práctica espiritual a todo, ¿no? Y ese otra vez el ejemplo del vaso que daba Hari Kirtan. Si le agregamos conciencia de Krishna a nuestras vidas, todo automáticamente, como Prabhupada usa la palabra, se krishnaiza, ¿sí? O sea, se vuelve espiritual. Y es, bueno, es eso, es lo que explicaba Hari Kirtan, súper, súper importante, porque la represión artificial, ¿no? Esa censura falsa donde me estoy haciendo, en realidad es maya, porque otra vez estoy haciendo un rol que no me corresponde, es otra designación material más. En el afán de quitarme designaciones, me estoy autoimponiendo una designación más. Es una ilusión, es completamente psicótico. Tenemos que ser quienes somos, tenemos que ser nosotros mismos con nuestras naturalezas y nuestras tendencias. Solamente tenemos que redirigir todo eso al servicio amoroso a Dios. Es tan sencillo como eso.